Buen día, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor ponga paz en su corazón. Quiero que me acompañen la palabra en Mateo 16, 24. Y dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mis amados, la cruz de Cristo es un símbolo de sufrimiento y también se puede decir que es de victoria, porque desde la cruz abrió el camino, ¿no es cierto?, para que nuestro Señor Jesucristo, después de crucificado y muerto, pudiera vencer a la muerte, a Satanás y sus huestes. Mis amados hermanos en Cristo, y también para aquellas almas que aún no han hecho su decisión por Cristo, tomar la cruz de Cristo y seguirle es un privilegio y un compromiso que no solo requiere creer la verdad del Evangelio, sino también dedicarse a seguirlo abnegadamente, lo cual implica una entrega integral y verdadera, incluso con sufrimientos y con riesgo de muerte y sin vuelta atrás. Los tiempos cada día se están haciendo más cortos. El profeta Isaías 55:6 dice: Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Es tiempo, mis hermanos, que reflexionemos en la palabra y busquemos la gloria de Dios, la cual reviste una vital importancia en lo espiritual para ser parte del reino de Dios. Si estamos dispuestos a seguirlo, debemos poner en acción lo que la palabra de Dios nos habla para nuestras vidas respecto a los frutos del Espíritu, y también para que nosotros demos cumplimiento a sus estatutos y mandamientos. No se puede, hermano mío, créamelo, no se puede fingir que llevamos la cruz si nuestro corazón aún no se ha negado a sí mismo, dejando atrás todo lo malo y lo pecaminoso. Y yo me pregunto, y nos debemos preguntar nosotros mismos: ¿me he negado a sí mismo y me he comprometido en el sufrimiento de Cristo? No debemos de olvidar que Jesucristo, por amor, asumió la cruz, que no la merecía, obviamente, y cargó con todos nuestros pecados y nos justificó ante el Padre por su gracia y misericordia para con nosotros. El llamado es tomar nuestra cruz y seguirle, sacrificando a lo mejor muchas cosas que nos dan satisfacción, comodidad y alegría, y a veces nos sentimos orgullosos de nuestros logros, de nuestros propios logros, nos sentimos orgullosos. Hoy, en estos tiempos, tenemos que valorar verdaderamente nuestra fe. Sin embargo, también podemos estar sufriendo desesperanza, tristeza, dolor, necesidades, desconfianza y depresiones, y no nos damos cuenta de que Cristo es nuestra única esperanza de salvación y vida eterna. En 1 de Pedro 2:21 dice: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. El que toma la cruz y se niega a sí mismo, hermanos míos, goza porque vive a Cristo. Nosotros, mis amados hermanos, debemos ser partícipes en 5 situaciones que vivió Cristo.
la muerte, la vergüenza, la injusticia, la injuria, el rechazo y el dejar y negarse uno a sí mismo. Primero, la muerte. Obviamente que tenemos que nosotros ser partícipes, porque si Cristo murió por nosotros, resucitó por nosotros, nosotros sabemos que somos coherederos de su resurrección. La muerte. En Hechos 10:39 dice: nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. La vergüenza. En Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza, ¿verdad? Y se sentó a la diestra del trono de Dios. La injuria. En Mateo 27:39 dice: y los que pasaban le injuriaban. Doloroso, ¿verdad? Muerte, vergüenza, injuria. Pero también Jesucristo sufrió el rechazo y nosotros tenemos que sufrirlo con Él. En 1 Pedro 2:4: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Como la primera lectura que leímos de la palabra en Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Cuando el creyente toma su cruz y sigue a Cristo, se niega a sí mismo y se compromete en la lucha y en el sufrimiento. Y en este sufrimiento tenemos que vivir dos batallas que debemos enfrentar en el sufrimiento que pasó Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. La primera batalla es contra el pecado, que dura toda la vida del creyente. En Romanos 6:1 en adelante dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en vida nueva. Porque fuimos plantados, dice la palabra, juntamente con él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él en él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñorea más en él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. En 1 Pedro 4:1-2 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias
de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. En Romanos 8:13, Pablo dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es el primer sufrimiento que nosotros tenemos cuando batallamos contra el pecado. Pero el segundo sufrimiento que debemos vivir por Cristo es la guerra contra Satanás y los poderes de las tinieblas. Segunda de Corintios 10:4-5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En 2 de Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos míos, también vamos a experimentar tanto la hostilidad del adversario con sus huestes demoníacas, como la persecución que se deriva del enfrentarse a los falsos maestros que tergiversan el verdadero evangelio. Sufrir el reproche, el odio y la burla del mundo al expresarles que lo que ellos están haciendo es malo. Jesucristo considera al mundo y a la sociedad en la cual vivimos como una generación mala y adúltera. Por eso rechazará en su venida a todos los que procuran ser populares o aceptados por su generación perversa, en vez de seguirlo a él y sus normas de justicia. Situación, ¿no es cierto?, complicada muchas veces por los sentimientos que son humanos. Los sufrimientos con Cristo nos deben llevar a vivir la vida eterna con Él. Somos salvos por gracia, no olvidemos eso. Primera de Pedro 4:13 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Nuestro compromiso es con Cristo. Debemos preocuparnos, amados hermanos, de que el Señor intervenga divinamente en nuestras vidas. Nada se logra si no hay esa intervención en nuestro carácter, en nuestro temperamento y en nuestro caminar en el Evangelio de Cristo. Mis amados, que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, que el Espíritu Santo repose en nuestro ser, para que nosotros vivamos en el Espíritu. Yo al comienzo hablaba para aquellas almas que aún no han hecho una decisión por Cristo. Sí, mis amados amigos, si usted hace una decisión por Cristo, va a tener que enfrentar esos sufrimientos, pero esos sufrimientos son parte del caminar en Cristo, de tomar la cruz y llevar nuestra cruz para poder seguirlo a Él. Si no hacemos eso, vamos a estar fingiendo que llevamos una cruz, si nunca nos hemos negado a nosotros mismos. Yo no le puedo decir que el camino va a ser fácil, pero tampoco le puedo decir que el camino va a ser muy complicado, porque tenemos a Cristo, y con Cristo en el corazón somos más que triunfadores. No te niegues a la posibilidad de ser hijo de Dios. Toma una decisión por Cristo. Confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor. Y si tú lo confiesas con tu boca,
podrá ser llamado hijo de Dios. Nosotros, los que ya tomamos esa decisión, tenemos que entender también que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Muchas veces queremos que todo funcione a nuestro parecer o a nuestros pensamientos o lo que nosotros queremos. Nosotros somos un cuerpo y este cuerpo es el cuerpo de Cristo. No entra nuestro propio interés, entra el interés de que todos seamos salvos en Cristo. Bendita palabra del Señor. Y le doy gracias por permitirme poder expresarle a ustedes que debemos negarnos a nosotros mismos para que Cristo sea exaltado. Gracias, Señor. Oremos. Gracias, Señor, por esta palabra. Te pido, Padre Santo, que tú tomes el control de todas las cosas, Señor. Toma el control de tu iglesia. Toma el control, Señor, de nuestros pensamientos. Toma el control, Señor, de nuestra forma de vida, Padre Santo. Y que nosotros vivamos solamente sujetos a su palabra. Nosotros sabemos, Señor, que a usted es el único que tenemos que adorar, Padre de gloria. Y te adoramos y te alabamos y te glorificamos, Señor. Y nosotros, Señor, le pedimos a usted que usted nos guarde y nos cubra de toda situación que pueda ser dañina para nuestra vida espiritual. Se lo pido por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que el Señor les guarde. Pensemos. Gracias, Señor. Amén y amén.